El Big Data es un fenómeno tecnológico de aparición relativamente reciente. Este ha implicado fuertes conocimientos informáticos con habilidades digitales en el manejo de estadísticas e inteligencia artificial para procesar enormes cantidades de datos. El Big Data favorece la toma de decisiones inteligentes en una gran variedad de campos, desde la astronomía, pasando por la mercadotecnia, hasta la gobernanza. Y para hablar de este tema a través de Teleantioquia, hoy dos invitados. Tenemos a John Freddy Ramírez, a Fernando Castro, gracias por venir para conversar aquí en Ágora sobre la Big Data. Con el saludo a todos ustedes que nos ven a través de la señal de Teleantioquia, la primera pregunta es, ¿qué es Big Data? Para una persona que nos está viendo desprevenidamente en la señal de nuestro canal regional. Listo, César, muchas gracias por la invitación. Ok, entremos de una en detalle. Big Data, ¿qué es? Básicamente Big Data es la forma o digamos la filosofía o la metodología con la que se almacenan, procesan y convierten en información los datos, múltiples datos que se generan en este momento, en la actualidad, de cualquier dispositivo electrónico, de celulares, incluso de neveras que hoy están conectadas y te dicen qué falta ahí para que tú compres. Entonces, Big Data, ¿qué es? Big Data es, finalmente, se define como las 4 V's, ¿cierto? Que son el volumen, la veracidad, la velocidad y la variedad, ¿cierto? Volumen es la cantidad, por eso se llama Big Data, como su nombre lo dice. Es un término que encierra una cantidad casi que infinita de datos, ¿cierto? Perdón. La veracidad es la capacidad que tiene esa data de entregar información verídica y una única verdad, como lo llamamos, ¿cierto? La veracidad es eso que me permite confiar en la data, confiar en la información y tomar decisiones a partir de ella. La variedad, ahora datos son, además de la información, digamos, básica, donde tú tienes el nombre de una persona, la información demográfica, edad, dirección, teléfono, etcétera. También tenemos una variedad de data no estructurada que son, por ejemplo, las interacciones en redes sociales, las fotos, los videos, los tweets, los mensajes, etcétera. Y finalmente está la velocidad. La velocidad está muy relacionada con el volumen, con esta vez el volumen. ¿Por qué? Porque la velocidad nos está indicando, hay una página que te muestra qué pasa en el mundo en 60 segundos. Cada minuto en este año se están subiendo aproximadamente 500 horas de video a YouTube. Se están generando aproximadamente 60 millones de mensajes en WhatsApp, entre 300 y 500 mil tweets cada 60 segundos. Y todo esto es la velocidad como va creciendo la información. Y el ser humano, Fernando, se está dando cuenta que está entregando información, que está entregando sus datos a cada momento. De a poco nos venimos dando cuenta y empezamos a ser conscientes que la información que entregamos tiene unos propósitos y unos fines. Por eso es que nosotros vemos cuando a veces entramos a los sitios web que hay una información que dice utilizamos tus cookies, nos das permiso. ¿Qué es cookies? ¿Qué es cookies? Eso antes no sucedía. Los cookies son esa forma como el computador reconoce dónde estuviste visitando, qué estuviste navegando, dónde estuviste navegando en páginas anteriores y se devuelve ese camino para llegar de una manera mucho más rápida, para que no se demore cargando la página de cero, sino que la cargue de una manera mucho más rápida. Pero todas esas cookies tienen información de dónde estoy navegando, cuál es no solamente mi posición geográfica, sino también gran parte de la información. Entonces,
Cuando uno entra a veces a un sitio web, le preguntan, ¿nos autorizas? Vamos a utilizar tus cookies, vamos a utilizar información que tú tienes en tu equipo para determinados fines. Si quieres ver más información, uno a veces da clic y se encuentra con que una página le da información a Facebook, le da información a Instagram, le da información a una cantidad de empresas que recopilan esa información. Pero eso antes no sucedía. Muchas personas incluso se molestan y dicen, estoy cansado de que me pregunten que si quiero utilizar, sí, pero de una manera u otra, esos son respuestas que se han generado legalmente y desde el sistema para poder decir un poco, esa información que tú tienes allí, tú no las estás dando, nos das permiso para ello. Entonces creo que de a poco estamos siendo conscientes de la forma y de la información que entregamos y también el sistema se va condicionando para esa entrega de información. ¿Cómo se clasifican los datos? Se preguntará un televidente en este momento. ¿Qué saben de mí? ¿Qué datos necesitan de mí y qué datos yo les estoy permitiendo que accedan sobre mi vida y sobre mi navegación y sobre mi historia? Bueno, ahí el asunto es que los datos que nosotros tenemos cuando, por ejemplo, iniciamos una sesión en cualquier plataforma, nosotros ingresamos nuestros correos electrónicos, fecha de nacimiento, género y hay una cantidad de datos que están, digamos, un poco estructurados en donde son los datos con los que nosotros normalmente ponemos en todas las bases de datos. Pero hay otros datos que están mucho más asociados a comportamientos, a gustos, a emociones, a sentimientos y eso se van recogiendo de acuerdo con la forma como nosotros interactuamos, en especial en redes sociales, a qué le damos me gusta, qué comentamos, qué retuiteamos, cuáles son esos elementos en donde nosotros nos enganchamos y a partir de ahí se puede construir un perfil psicográfico, un perfil de la persona, de lo que piensa la persona, de lo que le gusta, de lo que no le gusta y a partir de ahí obtienen información básica de nosotros, pero también una información sobre nuestras percepciones y la forma como comprendemos el mundo. Y toda esa información, ¿para qué se utiliza, John? Bueno, dentro del Big Data y de la analítica de datos como tal, porque digamos que el tema de Big Data es una de las partes que compone la analítica de datos, que idealmente, pues, o idealmente no, la filosofía como tal es analizar los datos para obtener a partir de ello un beneficio. Hay una escala de valor. Esta escala de valor, ¿qué me entrega a mí? La escala de valor tiene básicamente cuatro pasos o 4 escalones. El primero es la analítica descriptiva, es decir, con los datos que yo tengo, identificar qué está pasando, qué pasó, ¿cierto? Es decir, con esta información, con estos datos, perdón, yo voy a saber qué pasó, dónde vendí, dónde no vendí, hablando pues de un tema más de retail, por ejemplo. Tenemos un segundo escalón dentro de esta escala de valor de la analítica, que es la analítica diagnóstica. Después de la descriptiva yo tengo la diagnóstica, donde identifico por qué pasó eso que ya pasó, ¿cierto? La descriptiva me dice qué pasó, la diagnóstica me dice por qué pasó. Puedo identificar razones como, no sé, ahora por la pandemia hubo una época donde esto estuvo cerrado, entonces por eso tuvimos disminución en ventas, ese tipo de cosas. El tercer escalón dentro de esta escala de valor es la analítica predictiva. Es donde yo identifico qué va a pasar. A partir de esos otros 2 escalones yo ya tengo qué pasó, por qué pasó, ahora puedo identificar qué va a pasar. Al analizar esa información histórica, identificar patrones, tendencias, comportamientos, es decir, en este primer trimestre, en este último trimestre del año yo voy a tener unas ventas que pueden ser así, entonces eso me permite definir una serie de estrategias, de campañas, donde yo puedo hacer que eso se dé o que mejore. Y el último escalón de esa escala de valor de la analítica es la prescriptiva, es decir, cómo hacer que eso pase o no pase. Ya cuando yo puedo predecir qué va a pasar de acuerdo a ese comportamiento, yo identifico si va a pasar algo que no es tan bueno, cómo hago que no pase, es decir, cómo desvío esa curva para que empiece a subir, y si va a pasar algo bueno, cómo hago y empujo para que eso realmente pase. Entonces, todos los datos se utilizan precisamente con ese fin, con el fin de hacer un procesamiento y un análisis que va entregándome a partir de un dato, generar una información Claro. con valor. Por eso es que un televidente que busca
por ejemplo, viajes a Cartagena, porque quiere hacer un paseo con su familia, luego en las siguientes semanas empiezan a aparecerle por todos lados, como por arte de magia, pasajes a Cartagena, un poco entendiendo los gustos de esa persona. Exactamente, exactamente. Lo que se hace, digamos, a partir de todas estas plataformas es capturar la información que tú digitas, la información que tú generas, la información de la cual estás interesado, tus gustos, tus hábitos, y a partir de eso dicen, listo, vamos a generar una campaña. Esta persona hizo una búsqueda de un viaje a Cartagena, entonces empecemos a bombardearlo. A veces entiendo que es molesto porque nos ha pasado a todos, a veces uno utiliza de hecho una opción de búsqueda incógnito en un navegador para evitar ese tipo de cosas, cuando uno solo quiere tener un dato o por curiosidad dentro de ver qué está pasando en este momento con el valor de los viajes. Pero finalmente ese es el objetivo del Big Data y del análisis de toda esta información, ¿cierto? Que cuando alguien ingrese y diga, yo quiero viajar a Cartagena, entonces le empieza a disparar una serie de posibilidades que finalmente le pueden dar resultado. Y esta persona puede decir, listo, me inscribo a esta publicidad o estos anuncios cuando haya un valor más bajo del vuelo, cuando haya un hotel de tantas estrellas que me esté costando hasta este tope que tengo, y eso finalmente redunda en beneficio de la persona que hace la búsqueda. Le hago esta pregunta a Fernando y la responde después de los comerciales. ¿Una persona puede decidir que sus datos no sean utilizados? ¿La piensa? Una pausa y regresamos aquí en Ágora a través de Teleantioquia. Estamos hablando de Big Data hoy en Teleantioquia, en nuestro programa Ágora, y le hacía esta pregunta a Fernando. ¿Una persona puede decidir que sus datos no sean utilizados? Hoy no podemos. No podemos por varias razones. Primero, porque nosotros estamos constantemente consignando información en muchos sistemas. No solamente en las redes sociales, nosotros nos podríamos salir de redes sociales, pero cuando vamos a los servicios de salud, a los servicios educativos, cuando hacemos uso de muchos de los procesos que hoy vivimos, incluso comerciales, estamos entregando información. Podemos decir, no, yo no voy a entregar información, pero eso implica muchas veces no hacer uso del servicio. Igual con las redes sociales, igual con el correo electrónico. Yo a veces les pongo un ejemplo a mis estudiantes: quiten de sus celulares y de sus vidas Google y todas sus plataformas, Apple y todas sus plataformas, y así sucesivamente Microsoft, todos los grandes empresas de tecnología de nuestras vidas. ¿Y cómo quedaríamos sin todos estos dispositivos y aplicaciones por los que ya pusimos nuestra vida circular? Entonces, eso implicaría tomar esa decisión, abstraernos de conversaciones, de compras, de relaciones sociales, políticas, informativas, y estamos dispuestos a ello. La pregunta es esa, porque creo que hoy se abre un debate muy interesante, y es, sí, te están viendo tus conversaciones, te están escuchando lo que dices, están rastreando cada momento de tu vida desde las huellas digitales, incluso desde donde te desplazas, porque los celulares también tienen esa posibilidad. ¿Están viendo tus correos electrónicos? También hay un rastreo de ese tipo de información. Entonces, la pregunta es, ya que sabes eso, ¿estás dispuesto a salirte de ahí? Es como si nos estuvieran vigilando todo el tiempo. Es como si tuviéramos espías que están sobre cada movimiento, cada acto, cada desplazamiento. Nos están vigilando. Se puede ver de esa forma, César. Digamos que hay un libro de George Orwell, 1984, que plantea una situación como de Gran Hermano, ¿cierto? Que hay una constante vigilancia sobre cada persona. Es algo similar a lo que podemos estar viendo actualmente con el tema del Big Data y la cantidad de dispositivos, sensores, cámaras,
etcétera, de cosas a las que estamos constantemente conectados, generando información y que permiten que esas compañías que consolidan todo esto y lo transforman y lo aprovechan, estén, digamos, de alguna forma vigilándonos, viendo qué hacemos. Pero parte también del punto en qué proporción nos beneficiamos de eso nosotros, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Hay compañías de seguros que si tú instalas su aplicación y permites que utilicen el GPS, por ejemplo, esas compañías de seguros están vigilándote, saben por dónde te desplazas, cuáles son tus, no sé, tus sitios, qué frecuentas, los horarios de desplazamiento, qué tanto tiempo pasas en el carro, por dónde vas. Pero si tú les permites eso, ellos tienen alianza con comercios, ¿cierto? Entonces, si tú te desplazas de tu trabajo a tu casa y tienes una ruta definida, allí, digamos, hay uno de estos comercios, entonces esa compañía de seguros recibe algo de ese comercio para que lo publicite. Pero el ser humano no se siente vigilado, no se siente vulnerada su privacidad. Ahí entra un tema bien interesante que es la ética del manejo de los datos, el Big Data y la ética. Vuelvo al tema, ¿en qué proporción nos vemos beneficiados? Si a partir del uso de esa aplicación y de yo permitirle a esa compañía de seguros que, digamos, monitoree mis movimientos y me haga una rebaja en el valor del seguro, yo digo, bueno, no tengo nada que ocultar, yo me desplazo así, no me interesa pues si la compañía sabe y a partir de eso me ofrece promociones o que me acerque a ciertos comercios. Y hay personas que pueden decir, a mí eso no me gusta, a mí no me gusta que sepan por dónde me muevo, o sea, eso es privado, yo veré si voy a visitar a X o a Y. Entonces, parte mucho de eso, porque la ética allí se puede aplicar en la proporción en la que tú estés recibiendo un beneficio a partir de esa vigilancia. ¿Qué piensa de eso? Que tiene un aspecto cultural que matiza un poco qué tanto nos afecta que nos escuchen, nos vean, que nos monitoreen, porque eso termina siendo a veces un eufemismo de la vigilancia, nos están monitoreando para cuidarnos, y creo que en ese sentido China, por ejemplo, hoy ese país asiático es un gran ejemplo de lo que es el crédito social, es decir, la forma como hoy los ciudadanos son categorizados como buenos ciudadanos, como regulares ciudadanos, de acuerdo a todo el monitoreo constante que hay de todos los movimientos que hace la persona. Si se pasa un semáforo en rojo, si compra licor o si compra pañales, y a partir de ahí tiene unos puntajes que dicen que ese ciudadano es buen ciudadano y le podemos dar una serie de descuentos en muchos servicios. O ese ciudadano es un ciudadano que no es tan buen ciudadano y por eso no tiene posibilidad ni siquiera de comprar un billete de un tren. Y cuando uno escucha las percepciones de buena parte de los ciudadanos que en piezas informativas que han surgido al respecto, dicen es que así es en China y debería serlo así, no hay ningún problema, si es mal ciudadano que pague por haber sido mal ciudadano. Y de hecho hay un artículo publicado en la revista del MIT en donde señalan es que el problema es de los occidentales, que el asunto de la privacidad es un asunto como de una suerte de tabú, pero para nosotros en China siempre ha sido así. Entonces creo que hay una perspectiva cultural, porque se establecen ciertas dicotomías entre privacidad o seguridad, cuando el asunto era el terrorismo. Entonces tenemos que monitorear, y si no quieres que haya un ataque terrorista, pues tenemos que estar escuchando y monitoreando todo. Edward Snowden, un ex espía de la NSA y de la CIA, después dijo, sí, pero es que no solamente escuchaban para prevenir el terrorismo, sino para ganar ventajas comerciales. Y de otra parte también, hoy, y lo dijo Noah Harari hace un tiempo en un texto que escribió, vamos a estar en un escenario en donde es privacidad versus salud. Entonces hoy, con todo el tema global de afectación a la salud pública, te monitoreamos constantemente, pero es para que sepas que estás bien o que cerca de ti puede haber una persona que te puede infectar. También ese monitoreo puede servir para las campañas políticas. Hemos visto algunos documentales que están en las plataformas en los cuales ese análisis de esa información permite hacer ese paso predictivo del que hablaba John para saber qué decisión va a tomar en las urnas.
no es un simple monitoreo, nos están analizando hasta tal punto de saber por quién voy a votar. Absolutamente, absolutamente. El tema llega hasta ese nivel, pero ¿cuál es la razón? Nosotros nos acostumbramos o nos volvimos una sociedad que está conectada constantemente al mundo del internet, a la red, a compartir información, y nosotros digamos que ya no solo vamos a un computador a hacer una búsqueda cuando requerimos algo específico, sino que nosotros programamos nuestra alarma, nos despertamos a partir del celular, vemos las noticias allí, hacemos ejercicio basados en eso, tenemos nuestra agenda y se definen nuestros hábitos, incluso se consigue pareja a través de aplicaciones del celular. Entonces nosotros estamos depositando una cantidad de información, una cantidad de cosas de nuestra vida personal, de nuestros gustos, de nuestras tendencias, cuando reaccionamos a un tweet, a una propaganda de política, todo ese tipo de cosas permiten identificar con un porcentaje alto de certeza cuál es tu tendencia, cuál es, digamos, tu inclinación política, digamos en este caso específico, o en otros casos pues que se estén analizando. Pero definitivamente es algo que nosotros estamos entregando. No es algo que esté partiendo de un espionaje estructurado, sino que es información que nosotros estamos depositando y que nosotros, pues, mal o bien, todas las aplicaciones, tenemos desde el 2012, que es muy reciente, se creó la ley de la habeas data, ¿cierto?, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, y todas las aplicaciones, todos los usos que le damos a esto, tienen un contrato donde dice, lea todo esto y si acepta términos y condiciones, siga adelante. Usualmente, yo digo, el 99% de la gente se desplaza hasta el botón de aceptar y sigue sin leer qué significa eso. Entonces está ya dando el consentimiento para que toda esta información sea utilizada y no es algo donde, como lo mencionaba, un espionaje estructurado que digan, a ver, qué hace para ver cómo no le metemos en el tema de la política, sino que uno ya está entregando esos hábitos, esas tendencias, esas inclinaciones a partir de toda esta información y eso permite que ellos la aprovechen de esa forma. ¿Esa información dónde se almacena? Bueno, hay, digamos, dos casos allí. El tema del Big Data está on-premise, que son, digamos, todo el tema de una infraestructura física, o cloud, que es todo el tema de la nube, ¿cierto? La tendencia ahora es que todo se maneje cloud, ¿cierto? Y tenemos tres grandes actores aquí que son Amazon, Google y Microsoft. Amazon con AWS, Amazon Web Services, Google con GCP, Google Cloud Platform, y Microsoft con Azure. Y entonces ellos tres son los dueños de esos datos. Ellos tres proveen, digamos, la infraestructura para Sí. que tú almacenes esa información en la nube. Es decir, tú como compañía no tienes que preocuparte por una infraestructura física donde tengas un salón adecuado con una serie de servidores físicos que te van a costar una plata, espacio, energía, etcétera, sino que ellos te dicen, listo, yo te cobro por lo que necesites, y de hecho sale mucho más barato de esa forma. Entonces tú necesitas una capacidad de almacenamiento para una cantidad de información, listo, yo pago por lo que estoy usando, necesito más procesamiento, pago un poco más de memoria, capacidad de procesamiento, me lo van liberando inmediatamente. Entonces no son los dueños de esa información, te cobran por almacenarla y porque tú la utilices, pero los servicios que ellos tienen, que son, digamos, aparte de esas tres plataformas de almacenamiento, es decir, Google tiene esa plataforma de almacenamiento, pero lo que tú consultas en Google como persona natural, no como una empresa que le pagó ese almacenamiento a Google, sí lo tiene Google como Les pongo un propietario. ejemplo. Nos está viendo don Manuel, está ya en su casa. Don Manuel ingresó a una plataforma, a un computador y dejó sus datos. Esos datos se los recibió una empresa y los tiene y los está utilizando para lo que ya hablábamos, para el mercadeo, para el análisis, bien. ¿Esa empresa puede vender los datos de don Manuel? Lo que pasa es que el hecho de venderlo implica el consentimiento del cual hemos hablado. Entonces, al yo suministrar los datos, yo estoy dando una serie de permisos
para que esa empresa pueda comercializar los datos. Quiere decir que don Manuel dio el permiso para hacerlo. Para que vendieran sus datos, o sea, para que sí lo se puede. comercializaran. Se puede, y ahí habría que plantear la incógnita de, bueno, están comercializando mis datos, pero don Manuel era consciente cuando dio ese consentimiento al aceptar términos y condiciones que esa comercialización iba a parar a dónde para, o sea, o sabe a dónde va a parar. Él sabe esa foto o esa información de su transacción comercial a dónde llega, que ese es un asunto que habría que preguntarse, porque listo, yo di el consentimiento, bueno, pero aparte de eso, ¿a dónde va? Porque no solamente es dar el consentimiento y sí, úselos, pero uno normalmente no da el permiso de usar las cosas si no sabe cuál va a ser el destino de uso. ¿Cuánto valen los datos de don Manuel? Ok, bueno, digamos que los datos propiamente no tienen un valor específico. El valor se genera a partir de lo que se pueda hacer con esos datos, la información que se pueda generar a partir de ellos y cómo resulta en campañas en pro de la compañía que los adquirió. Seguramente hay valores, digamos, establecidos por bases de datos, cuando yo creo que a todos nos ha pasado que llaman de una corporación financiera X, de una de seguros Y, porque tenían nuestra información, no sabemos de dónde la sacaron, a ofrecernos productos. Hay, como lo mencionaba Fernando, casos donde nosotros damos un consentimiento porque no leemos bien eso, porque simplemente pues no nos interesa si los venden o no. Hay unas bases de datos con esa información y hay unas normas o unos artículos que indican esto se puede utilizar para comercialización por terceros, etcétera, etcétera. Hay unos valores que se manejan, digamos, al interior de esas corporaciones donde adquieren esas bases de datos y empiezan a llamar uno por uno. Propiamente el valor se le da al dato a partir de, digamos, del resultado que se genere cuando yo lo utilizo, ¿cierto? Yo tengo esta base de datos de personas, me costó X cantidad de plata, contacto al 100% de ellos y vendo en este porcentaje. Ahí es cuando se ve el verdadero valor de esos datos que se adquirieron. Los datos de don Manuel que llegaron a una empresa, ¿usted no cree que de pronto fue vulnerado su derecho a la privacidad? No fue vulnerado en el sentido de, primero él aceptó los términos y condiciones, él entró por voluntad propia. ¿Y él lo debió haber sabido en qué momento? Desde el inicio, cuando digamos que se complejiza un poco la respuesta a esa pregunta, porque es que hay toda una serie de procesos que nosotros vivimos, desde que iniciamos en el computador con un usuario y contraseña. A mí me tocó cuando no teníamos que usar usuario y contraseña, uno prendía el computador y empezaba a navegar. Hoy eso ya no es posible. Para tener usuario y contraseña tuviste que entregar unos datos. Entonces, desde prender el computador ya estoy con una información que he entregado. Aparte de eso, voy a entrar a una plataforma, a un correo electrónico, ya tuve que haberme registrado. Tuve un correo electrónico donde me llegó una promoción y le di clic y ahí estoy entregando información dando clic. Entré a ese servicio, a ese producto y accedí a él. Entonces, a partir de ahí ya llevamos fácilmente cuatro pasos en donde he ido entregando información. Entonces, él tenía que saber de qué momento, de qué paso específico iban a tomar qué información de él y cuál era el destino. Entonces, si nosotros decimos, hoy a cada ciudadano se le va a informar cuando inicie sesión, cuando entra al correo electrónico, cuando dé clic al correo electrónico, cuando vaya a la plataforma, en cada uno de esos pasos se le va a informar qué información se toma y cuál es el destino de esa información y cuál es el uso y cuál es el valor. Fácilmente el usuario, al ver la primera notificación, ya se cansa y lo deja. Entonces, en ese sentido, el tema de la privacidad tiene que ver en buena parte con las prácticas que socioculturalmente establecemos constantemente con las aplicaciones, porque las tecnologías no pueden ser pensadas solamente como unos instrumentos, como algo que se usan, no, sino como unos instrumentos que se usan
pero que como están inmersos en nuestra existencia como seres humanos, afectan nuestros comportamientos, la forma como nos relacionamos con el otro, cómo conocemos, porque digamos que el comercio, al haber fortalecido tanto esa personalización, ese micro-targeting, porque ya hoy no se habla de un gran target, de un público, sino que cada uno de nosotros es un micro-targeting. Al haber fortalecido ese micro-targeting, lo que hizo es que somos solitarios conectados que estamos navegando a pesar de que hayan 20 personas alrededor nuestro de nuestra familia. Nos personalizaron y nos segmentaron también, que nos queremos abstraer de todo el planeta, navegando como solitarios conectados. ¿Y quién protege, John, los derechos, la información de ese usuario? Ponemos el ejemplo de don Manuel, pero todos estamos dando información. ¿Qué ente, quién protege los datos de un usuario? Bueno, hace un momento mencionaba que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una ley de habeas data que surgió en el 2012, y es la ley que, digamos, se encarga de proteger en parte esa privacidad y ese acceso a los datos de cada usuario. ¿Qué pretende esta ley? Que cada vez se va, digamos, moldeando un poco más, porque antes no existía, antes digamos que era un poco más libre el uso de la información que la gente depositaba en red, ahora está un poco más limitada. Digamos que en principio lo que se pretendía era alertar a los usuarios de la información que estaban entregando iba a ser usada para fines comerciales. Ahora están protegiendo un poco más y están estableciendo límites en esos fines comerciales. Es decir, si esta información la está entregando el usuario para adquirir un producto, digamos, de una entidad financiera, no se puede vender a terceros para ofrecer otro tipo de cosas. Si la está utilizando para adquirir otra cosa o para ingresar a algo que necesita una cuenta pero es gratuito, sí la pueden vender para que le ofrezcan publicidad u otros productos, etcétera. Entonces van como segmentando esa posibilidad de utilización de la información que deposita el usuario y digamos que cada vez, y de acuerdo a la nueva realidad y a las nuevas cosas que van surgiendo, se va moldeando de forma que se trate de proteger al consumidor sin impedirle a las compañías que, digamos, comercializan esa información, poder ofrecerle ese beneficio que finalmente es lo que buscan. Si yo tengo esta información, le puedo ofrecer algo a esta persona que le guste, que se acomode a sus gustos, a sus intereses y que le puede salir mejor. ¿Quiere conocer usted un poco más sobre la regulación jurídica, sobre la protección de sus datos? Aquí en Ágora se lo mostramos, vea. Para que Colombia pueda hablar de regulación, se generaron varios marcos normativos, empezando por los COMPES. Tenemos 3 COMPES normativos en materia de comercio electrónico, de gobernanza en línea y de procesamiento de datos o Big Data. Pero ahí no para todo. La Constitución de 1991, en el artículo 15, reconoce que todos tenemos derecho a los datos personales y que son parte de todo este mundo de Big Data. Además, la Ley 1581 de 2012, que es la norma que regula el tema de datos personales. A nivel internacional, desde la sentencia de constitucionalidad de la Ley 1581, se permitió que Colombia pudiera interpretar todo su marco normativo inspirado en todo el marco común europeo en materia de protección de datos. La privacidad de los datos se asegura desde lo legal, con acciones de tutela, con derechos de petición, donde le podamos exigir al que tiene el tratamiento de los datos, es decir, al dueño de la base de datos, le exigimos que nos diga cuáles son los controles de seguridad. Es decir, qué está haciendo con nuestros datos, cómo está garantizando la privacidad. También pensemos, estamos en un montón de portales, a veces usándolos, bajando apps,
tenemos que leer los términos y condiciones, porque es que los términos y condiciones son contratos entre el dueño de esa app, el dueño de esa página y nosotros como usuarios. Quiere decir, como forma concluyente, es que la intimidad se protege porque el Estado garantiza que yo tenga herramientas para poder hacer exigible que me la protejan. Reitero, tutelas, acciones de derecho de petición, etcétera, demandas, incluso acciones penales. Pero también empieza por uno. La intimidad como derecho fundamental empieza por mí. Si yo me expongo, esa intimidad empieza a mermar y se vuelve pública mi información. Si yo me reservo mis cosas, mi intimidad se vuelve más grande y yo seré quien, o la primera fuente más bien, que revela los datos. ¿Cuál es la relación, John? ¿Cuál es la relación entre la Big Data y la inteligencia artificial? Ok, bueno, digamos que la inteligencia artificial dentro del tema de Big Data tiene una relación bastante estrecha y parte de uno de sus componentes primordiales y que digamos se puede explicar de forma más sencilla es el Machine Learning, es decir, el entrenamiento de máquinas. ¿Qué busca la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no busca reemplazar al hombre como componente dentro de una industria, sino complementarlo y facilitarle una serie de tareas que pueden ser muy operativas y que las podría hacer, digamos, una máquina, un robot, un programa que se esté entrenando para eso y que facilite a esa persona su desempeño, su rol, y pueda utilizar ese tiempo de actividades operativas en algo más profundo. El tema de la inteligencia artificial es un tema que solemos ver un poco alejado, un poco como que, wow, eso está por allá, nos ponemos a ver en las películas y siempre vemos pues robots que van a dominar el mundo y se van a salir de control y toda la cosa, pero no es así. No es tan lejos, no es tan loco, digámoslo, y está de hecho al alcance de nuestras manos. Un tema de Machine Learning, de entrenamiento de máquinas, que es como la base sobre la que está la inteligencia artificial, muy común es el tema de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, ¿cierto? Yo entreno una máquina con imágenes de perros, por ejemplo, de gatos, para que esa máquina sepa cuándo es un perro y cuándo es un gato, cuándo hay uno de estos dos en una foto, por ejemplo. Entonces yo no le digo, digamos puntualmente, que tenga, no sé, un hocico de tal color, alargado, orejas de este tamaño, pelo blanco, pelaje, todo ese tipo de cosas, no, sino que yo le paso miles y miles de fotos de perros o de gatos y la máquina va aprendiendo, va entendiendo cómo son, va mirando las características, los colores, etcétera, y ya luego es capaz de reconocer eso. ¿Cuál es un ejemplo muy claro y que podemos hacerlo aquí, que lo pueden hacer en las casas, que todos tenemos a la mano? Es, por ejemplo, los que tengan iPhone o en su defecto pues Android, van a la parte de las fotos, a la galería, y si tienen la copia de seguridad con Google Fotos, ustedes pueden llegar y darle a la lupita de buscar y poner cualquier cosa allí, poner piscina, poner perro, si tienen, no sé, mascota, poner césped, plantas, árboles, etcétera, y les va a devolver una serie de resultados dentro de sus fotos. Si le dan, por ejemplo, piscina, todas las fotos donde aparece una piscina. Y yo me pregunto, ¿alguien taguea o marca esas fotos cuando las toma y dice piscina 1, piscina 2? No. ¿Qué pasa ahí? Eso es una de las muestras más claras y más a la mano que tenemos del tema de inteligencia artificial, que lo estamos viviendo, que no está tan lejos, que no es tan loco, que no es tan Hollywood, sino que es algo que ya está, que ya estamos utilizando y que está al alcance de nuestras manos. Las ciudades inteligentes, el Smart City, ¿vamos a llegar a esto?
Cada vez más las ciudades se están conectando y realmente lo que traducen esas ciudades inteligentes es poder estar conectados en tiempo real, es decir, en vivo y en directo, estar conectados todos, buena parte de los procesos que se viven en las ciudades, para lograr asuntos como sostenibilidad, como temas de menor grado de emisiones, y una cantidad de asuntos que lo que se privilegia es que a partir de esa conexión, pues las ciudades pueden hacer de una manera mucho más eficiente sus procesos. El asunto es, bueno, ¿y qué es lo que se está conectando? Y eso que se conecta, pues también cuáles son las implicaciones que tiene en nuestros procesos, porque realmente con todo, digamos, el advenimiento de la inteligencia artificial y de la facilitación de muchos procesos, también es claro que hoy hay estudios que demuestran que cada vez más confiamos y desplazamos nuestra capacidad de decisión hacia las máquinas, y eso de una manera u otra puede afectar nuestra capacidad de reacción y de respuesta frente a los procesos. ¿La Big Data le sirve a las administraciones locales, municipales y departamentales para tomar decisiones frente a temas estratégicos al interior de, por ejemplo, la movilidad, la salud? ¿Está la Big Data al servicio de la ciudad? Por supuesto, sirve y da datos que tienen que tener un alto nivel de veracidad para poder tomar decisiones. Sirven como fuente, sirven como una fuente con muchos criterios y que analiza una gran cantidad de variables para yo poder, como administración, como gobierno, poder tomar unas decisiones acertadas y adecuadas. Claro. La revista de negocios de Harvard ha hecho un llamado de atención porque dice, bueno, ¿y qué tan preparados estamos? No solamente los expertos en sistemas, sino las demás personas para poder interpretar los datos, porque te entregan datos, pero muchas veces las decisiones derivadas de esos datos que se entregaron fueron decisiones inadecuadas. Entonces, ¿qué tan entrenados tenemos que estar para poder interpretar bien esos datos, para poder tomar unas decisiones que lean un poco el contexto, que comprendan el contexto de una muy buena manera? Porque no solamente es tener los datos, sino que los análisis que se deben derivar de los datos y las decisiones que se deben derivar de los datos tienen que ser decisiones inteligentes. Y siempre existe riesgo, como sucedió en su momento con el caso de Cambridge Analytica, que todos conocemos, que fue un caso icónico, de datos que se recaban, que se toman y que a partir de ahí se pueden manipular por procesos electorales y políticos. Entonces, pues en su momento la Big Data planteaba que Hillary Clinton iban a ganar las elecciones por un amplio margen, y de hecho las encuestas están utilizando hoy muchos de esos datos. Y falló. ¿Por qué? Porque en parte también la Big Data utilizada por Cambridge Analytica lo que hizo fue una labor de manipulación con fake news, con información falsa, para que las personas se inclinaran a votar por Donald Trump. Entonces, de una manera u otra, pueden tomar la información y los datos para tomar decisiones, el gobierno, las personas. La pregunta es, siempre con Big Data, ¿qué tan bueno es lo bueno y qué tan malo puede ser lo malo? Hablamos hoy en Ágora sobre la Big Data. Hacemos una pausa y ya regresamos. Aquí estamos en Teleantioquia. Ahora pusimos el ejemplo de un señor, le pusimos el nombre, Don Manuel. Don Manuel entregó sus datos a través de una plataforma o una búsqueda. Esos datos fueron utilizados por diferentes empresas, claro, para hacer marketing, para tener claridad sobre los gustos y los usos y las necesidades de Don Manuel. Don Manuel puede reclamar sus datos, puede decir, hey, no los utilicen más, son mis datos, yo no quiero que sean utilizados. Es posible, es posible. Digamos que legalmente él puede acceder a esa posibilidad, puede instaurar una demanda, puede generar una petición para que no sean utilizados. Sin embargo, creo que es mayor el desgaste del proceso que se debe hacer y finalmente
ese marketing y esas cosas en su trasfondo buscan digamos, generar un valor y que don Manuel tenga, además de alternativas, que sean alternativas más convenientes para él, de acuerdo a su información, de acuerdo a su perfil. ¿No le tenemos que tener miedo a la Big Data? Yo creo que no le tenemos que tener miedo a ninguna tecnología porque hace parte de lo que somos como seres humanos. La tecnología y los dispositivos no son cosas externas creadas por extraterrestres, son creadas por nosotros mismos. Pero no se le puede tener no se puede tener miedo por una sencilla razón, y es que nos pueden dar también un universo de posibilidades para formarnos, para conocer y para no dejarnos manipular, para contrastar la información, porque la información llega por el universo de la comunicación digital y por ahí mismo podemos contrastarnos, formarnos, alfabetizarnos digitalmente para no dejarnos manipular y tomar decisiones basadas en realmente claridades y convicciones que nosotros tengamos como personas. Entonces, Hoy, en la actualidad, es imposible separarnos de los dispositivos, es imposible separarnos de todo el universo de plataformas y de la existencia que pasa por lo digital. Lo que sí tenemos que hacer es cada vez más acercarnos con criterio para no dejarnos manipular y no repetir mentiras que otros crearon por ahí para generar caos en el mundo. ¿Cómo concluye usted este programa? ¿No hay que tenerle miedo a la Big Data? Definitivamente no hay que tenerle miedo a la Big Data, César. Big Data está ahí para aprovecharla, Big Data está ahí para beneficiarnos, Big Data está ahí para que las corporaciones, las compañías que la utilizan puedan tomar buenas decisiones mejor informados, y esas decisiones redundan en beneficio de los usuarios o de las personas que generamos esa data, esa información que se consume, que se transforma y que finalmente nos entregan en productos y en cosas y en recomendaciones que están acordes a nuestro perfil, a nuestros gustos, a nuestra forma de ser y de vivir. ¿Cómo concluye usted este programa? Que la tecnología hace parte de nuestra vida, de nuestra existencia, y cada vez más. Yo tengo una hija de 6 años que perfectamente ya sabe manejar hoy todos los dispositivos, no tienen propios, pero la virtualidad la ha llevado a conocer qué es un mouse, cómo entrar a clase y cómo salir de clase perfectamente. Para ella la tecnología está dentro de su existencia y no es algo raro y extraño. Lo que tenemos que hacer es darle todas las herramientas para que la sepa aprovechar, para que la sepa conocer, para que se forme desde casa y desde todos los escenarios que pueda tener para comprender la realidad, comprender todo lo bueno que puede ser la tecnología y también todo lo malo que puede ser la tecnología, porque es como somos los seres humanos, somos seres de oscuridad y de luz, y todo eso también se refleja en los dispositivos y en la comunicación digital. Gracias por venir, Fernando. John, Ágora continúa en sus hogares esta conversación, hablando hoy sobre la Big Data. También continúa usted con su familia. ¿Qué datos son los que usted le entrega a esa Big Data para ser analizados y para que hagan parte de esa gran cantidad de información que son utilizadas por empresas e instituciones? Gracias por estar en Teleantioquia. ¡Qué emoción!